que Argentina vive hoy es un periodo en donde lo más rancio del neoliberalismo nos gobierna, y en ese gobierno del neoliberalismo hay un fuerte ataque a los sindicatos, a su memoria histórica. Hay un fuerte ataque sobre todo a los sindicatos que plantean otra forma de sindicalismo. Y en eso FETERA tiene una historia y tiene una práctica de la política sindical que difiere diametralmente de los sindicatos históricos y tradicionales. Entonces un poco se nos viene a la cabeza el porqué de la creación de FETERA y el porqué de empezar a restituir esa memoria histórica, no solamente desde la perspectiva documental, sino desde la perspectiva histórica actual, en la que necesitamos sindicatos genuinos, fuertes, con una representatividad en esos términos. Vos tenés razón en que hubo motivaciones particulares relacionadas directamente con la política de los años 90 que llevaron a la fundación de una federación de trabajadores de energía de características hasta ese momento inexistentes. La motivación tenía que ver con el desarrollo del modelo neoliberal, las pérdidas masivas de trabajo que se originaron a partir de las reformas del Estado, de las privatizaciones de las empresas públicas, del ingreso de capitales multinacionales a la administración de los recursos naturales, de las empresas que transformaban esos recursos naturales, y al cambio también de objetivos generales tanto de la función del Estado como de la provisión de los servicios públicos. Digo, la idea de mercancía. En la década de los 90 el concepto de servicio público fue transformado por el concepto de mercancía. La electricidad ya no formaba parte de la vida digna de la gente. Era un servicio que brindaban los privados y cuando decimos los privados estamos hablando de empresas que en ese momento estaban debutando como concesionarias de provisión de servicios de electricidad, de gas, de aviación, de transporte, de navegación mercante y de telefonía, de señales de televisión abierta, etcétera, y que traían el interés de lucro como interés principal. Que fue una cuestión que la sociedad argentina tardó un poco en darse cuenta que constituía la esencia de los nuevos negocios de las empresas de gran tamaño que hasta 1989-90 habían estado en manos del Estado y que ahora estaban concesionadas. ¿Por qué se tardó en tomar conciencia de lo que sucedía? ¿Por qué el interés de lucro no fue identificado como el principal objetivo? ¿Por qué se tardó en comprender que el servicio público se había convertido en mercancía? ¿Y por qué dolió tanto cuando se pudo sufrir la realidad del corte de ese servicio por falta de pago en forma masiva? Una cosa que nunca había pasado. Digo, en ese ambiente, empresas antes estatales, ahora concesionadas, privatizadas, a capitales en mayor parte transnacionales. Cambio de objetivos finales, porque ya el objetivo no era mejorar la vida de la gente, llevando la electricidad, el gas por redes, el transporte público barato, la telefonía como forma de comunicación necesaria para una vida digna, sino todos servicios tarifados en dólares que si se pagaban se tenían y si no se pagaban no se tenían. Y aparte la transformación de la función de las organizaciones sindicales, porque el sindicalismo
con todos sus claroscuros desde principios del siglo XX o fines del siglo XIX hasta principios de los 90, estaba asociado a la defensa de los intereses de los trabajadores. A veces se hablaba del movimiento obrero, a veces de la clase trabajadora, a veces se desconocía la diferencia entre movimiento y clase, pero lo que no había duda es que el sindicato defendía a trabajadores. En los 90 apareció una actividad nueva en los sindicatos, la actividad empresarial. Muchos sindicatos terminaron asociados a empresas privadas en las concesiones privadas. Y ahí aparece entonces una situación novedosa. No había nombre para definir eso. En el sector al que yo pertenezco, por ejemplo, lo denominamos sindicalismo shopping. Luego adquirió otros nombres, otras definiciones. Luego fue más académico el estudio y la definición del comportamiento, pero en primera instancia nosotros lo denominamos sindicalismo shopping. ¿Y qué hacía el sindicalismo shopping? Bueno, asociarse al empleador como empleador, claro, no como representante de los trabajadores en la búsqueda de una coadministración, en una búsqueda de una cogestión al estilo de la teoría y parte práctica europea de la década del 70, donde se incorporaban trabajadores a directorios de las empresas para que el interés del trabajo tuviera una relación en la toma de decisiones políticas junto al capital. No, acá era puro capitalismo. Claro. Y las organizaciones sindicales se convertían en accionistas de empresas, y una de las cosas que comenzaban a razonar era que el derecho laboral conspiraba contra la competitividad porque elevaba los costos. Sí. Entonces, ¿qué hace el sindicalismo shopping? Bueno, pergeña la idea, y lo logra, de negociar convenios colectivos a la baja. Buena parte de las organizaciones sindicales de los que habían sido los servicios públicos en Argentina traicionan a los trabajadores firmando convenios a la baja. El sindicato de telefónicos, la Federación de Luz y Fuerza, la Federación Petrolera, bueno, todos los que intervinieron y formaron parte de la incorporación a las patronales de las empresas, terminaron firmando convenios a la baja. El convenio a la baja, la pérdida masiva de empleo. ¿Por qué hay pérdida masiva de empleo cuando hay concesión hacia el privado? Porque el privado dice que el oficio, la identidad del trabajador a través de su oficio, el soldador, el pintor, el albañil, constituye un problema de costo. Dice, el albañil le podemos enseñar a que sea pintor y a que sea electricista. Claro. Entonces tenemos un mismo trabajador haciendo 3 tareas, pero nuestro inconveniente es su convenio colectivo que le da un discriminador y dice no puede hacer 3 tareas, porque tiene una categoría de electricista y por lo tanto no puede pintar paredes. ¿Qué tenemos que hacer? Firmar el convenio a la baja, eliminar derechos y a su vez eliminar las carreras, eliminar los oficios y inventar la multifunción y la precarización laboral. Cada vez menos derechos y cada vez más tareas. El tema de la jornada también se tocó, y la hora extra, que para que pierda sentido se llamó extra, la verdad era hora extraordinaria. Claro. La hora extraordinaria se pactaba con la organización sindical y correspondía a una tarea de características extraordinarias que necesitaba durante un periodo determinado de tiempo que los trabajadores, en vez de cumplir una jornada de 7 horas, de 8 horas, de 6 horas, según correspondiera, trabajaran un poco más y se les reconociera un valor hora, un valor mayor por hora trabajada en exceso. Como era extraordinario, había un punto donde se terminaba ese trabajo extraordinario, porque se terminaba la obra extraordinaria. El neoliberalismo terminó con la jornada máxima de trabajo, incorporó el concepto de extra ya no como extraordinario, sino como además, claro, como sumado al ordinario, y comenzó a compensar
bajos salarios con aumento de jornada laboral y pago de horas extraordinarias. Entonces el trabajador termina incorporando a su cultura no solamente la pérdida del oficio, porque asume otros oficios en la polifunción, pierde la carrera laboral, porque ¿cómo evolucionas dentro de una empresa? Como pintor, como albañil, como electricista, si sos todo a la vez. No, ya no tenés más planteles ni carrera. Lo que tenés ahora son acuerdos cada vez más individuales de mejora de tu situación laboral. Como los trabajadores iban incorporando nuevos oficios, en realidad sobraban trabajadores. Claro. Porque si cada uno podía hacer 2 o 3 tareas, había 2 o 3 trabajadores que estaban sobrando en el plantel. Entonces se elaboró ahí la costumbre de lo que se llamó en los 90 el retiro voluntario. A través del retiro voluntario se pactaba libremente, en igualdad de condiciones, todo entre comillas, porque todo mentira, no se pactaba nada, se imponía, el patrón imponía, no había libertad para discutir nada, te daban lo que querían, como querían y de la forma que querían, y te hacían firmar tu desvinculación laboral. Claro. O sea, vos te ibas del trabajo, una cantidad de dinero. Ahí tenemos un periodo, en los 90 fue un periodo en donde el Estado asume completamente su condición de clase, obviamente vinculada a la clase dominante, en este caso bastante transnacional. Como que el Estado empieza a perder las características históricas que tiene y empieza a constituirse como un intermediario directo administrador de las empresas, que antes no sucedía, siempre fue un Estado en realidad que mediaba, que tenía la función de consenso social. Digamos, en este caso el Estado empieza a cambiar sus características conforme de todo lo que sucedía a nivel mundial con la globalización y todo eso. Yo creo que todavía más profundo. Sí, por supuesto, claro. Porque el Estado cambia de características, pero todavía no es un Estado de clase, es un Estado colonizado. Porque los representantes del pueblo, los partidos políticos, los tradicionales, sí, no partidos de nuevo cuño, diseñados para llevar adelante políticas neoliberales. Partidos históricos, claro, que habían jugado roles muy importantes en la mejora de la calidad de vida de generaciones de trabajadores, como el Partido Radical y el Partido Peronista, se involucran desde 1989, no el primer día. Sí. El primer día la responsabilidad la tiene el partido gobernante, que es de origen peronista. Sí. Pero a lo largo del tiempo y hasta el día de hoy, ambas agrupaciones han formado parte de la transmisión de la línea de pensamiento y de la práctica en la administración del Estado de las políticas neoliberales con mayor o menor intensidad. Porque el hecho de que haya gobiernos que subsidian a los trabajadores para atenuar su sufrimiento, al mismo tiempo que mantienen la privatización de los sustentos económicos, de las bases esenciales de la economía, lo que hacen es tratar de suavizar los efectos de la aplicación de estas políticas, pero no las erradican. Las continúan, claro, hacia periodos de profundización como los que tenemos, claro, hoy, donde ese proceso de transformación, la colonización original del Estado por parte de los intereses neoliberales, ahora sí ha evolucionado hacia la participación directa, con partidos sin acervo histórico, sin pasado, directamente constituidos por CEOs de las empresas, claro, que llevan adelante la política neoliberal. Sí, sí. Pero al principio de todo, decíamos, se fundó la FETER. El marco que yo describo creó tensiones, sufrimientos, necesidad de crear herramientas de defensa, de organización, que superaban las claudicaciones que se estaban dando en ese momento. La central de trabajadores, que era como un dogma que había que tener una central de trabajadores, que la central tenía que ser la CGT con todos sus problemas, que por época podía haber 2 CGT, pero no otra central
de golpe da a la luz un nuevo tipo de central, la CTA. La CTA viene con un concepto fundamental, más allá de otras innovaciones, y es el de la organización de la clase. La CGT venía de una política de desarrollo industrial y de generación de empleo. Entonces, incorporar desempleados con tasas de desempleo bajas no formaba parte de la conceptualidad, no formaba parte de la iniciativa política de las organizaciones sindicales. No había desocupados en una cantidad tan grande como para pensar que tenían que tener representación en una central sindical. Ahora, al principio de los 90 sí. Este tema de la flexibilización laboral, de la precarización, de la multifuncionalidad, del achique de los planteles y de la incorporación del capital privado transnacional dejó un ejército de desocupados como no se veía desde 1930. También, digo, una cantidad enorme. ¿Quién tenía la representación política de ese grupo que evidentemente iba a tener participación política, pero había que conducirla? Bueno, la CTA surge con la idea de representar también al trabajador desocupado. Para eso había que representar a la clase. No se podía distinguir el trabajador en relación de dependencia y el que no tenía relación de dependencia. La clase es un criterio amplio. Agrupaciones de jubilados se incorporaron, agrupaciones de desocupados, agrupaciones de organizaciones sociales. Nace el concepto de que la calle ahora es el lugar de trabajo, el lugar de protesta social, y es el lugar donde se desarrollan las potencialidades transformadoras de la clase, que ya no tenía una fuerza importante en el ámbito de la relación de dependencia. En ese marco, en ese proceso de transformación, surge la FETERA. ¿Qué es la FETERA? Bueno, es una federación de trabajadores conscientes de lo que estaba sucediendo, que no estaban dispuestos a aprobar los procesos de privatización, que creían en los servicios públicos en manos del Estado, que defendían el patrimonio público como un patrimonio social amplio. El petróleo debía ser del pueblo, el gas debía ser del pueblo, las vías de comunicación debían ser del pueblo, no podían ser que fueran concesionadas o privatizadas a favor de grupos de accionistas. Esos conceptos llevaron a formar la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, a hacerlo en el marco de la CTA y a comenzar a dar una lucha por evitar la mayor cantidad de privatizaciones posibles y se evitaron algunas. La FETERA participó en peleas donde se logró que no se privaticen algunas empresas, tratar de salvar la mayor parte del derecho convencional que estaba siendo entregado por lo que llamamos el sindicalismo shopping, y si no lo logramos al principio, sí lo hicimos en la recuperación de buena parte de ese derecho en algunas áreas de la energía, no en todas, en la conformación de organización sindical distinta a la tradicional, donde el trabajador desocupado, el usuario del servicio público, el trabajador aislado de las organizaciones o traicionado por organizaciones sindicales, lograba incorporarse a agrupaciones que tenían programas de reivindicaciones.
hemos logrado se buscó la representación sindical directa y la afiliación directa a una organización de segundo grado. Se buscó la representación en el lugar de trabajo, con la elección de delegados que finalmente han sido reconocidos tanto por los empleadores como por el Ministerio de Trabajo. Se buscó la alianza y la organización de agrupaciones entre usuarios, consumidores y trabajadores por la recuperación de los derechos de usuarios y consumidores. Se peleó por las tarifas, tanto de electricidad, gas y combustibles, y se da un debate ideológico muy fuerte en el tema de la fijación de precios. La tarifa social. Bueno, la tarifa social es la pelea por el derecho a la energía. Nosotros consideramos que la energía no es para el que la puede pagar. Nosotros consideramos que en el siglo XXI hay un mínimo de energía que debe estar garantizado para que el piso de la vida digna pueda ser sostenido. Nadie puede vivir sin electricidad. Entonces eso de que te dejen sin el servicio público era una cuestión que nosotros al día de hoy no aceptamos. La tarifa social que está vigente hoy a partir del gobierno de Mauricio Macri es una tarifa social con contenido caritativo. Al pobre le van a cobrar un poco menos. La tarifa social que aprobamos como ley a principios de los 2000 en la provincia de Buenos Aires era una tarifa social donde la empresa privatizada garantizaba el servicio eléctrico a todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires. Y logramos que la ley del marco eléctrico regulatorio impidiera el corte de luz. Lamentablemente, cuando quisimos llevar una ley nacional, o presentamos un proyecto de ley nacional con la tarifa social para electricidad, gas, agua y cloacas, que lo hicimos a través de el entonces diputado Claudio Lozano, durante 4 periodos la presentamos porque caía el proyecto de ley por falta de tratamiento, ni siquiera tuvo tratamiento, no tuvimos apoyo porque evidentemente, y ese es otro problema de la etapa neoliberal, de esta larga etapa neoliberal, los intereses populares en realidad no son representados en el Congreso de la Nación, porque la mayoría del pueblo argentino forma parte de lo que nosotros denominamos la clase trabajadora. La mayoría no son patroneros, la mayoría forman parte de la clase trabajadora. Y sin embargo, los legisladores no aprueban leyes fundamentales para garantizar la vida digna del trabajador, garantizarle los servicios de cloaca, de agua, de luz y de gas, para que no se corten, para que tengan tarifas que puedan pagarse. Digo, al día de hoy, los aumentos de tarifas son presentados como una reivindicación del capital que ha venido prácticamente regalando su función económica a los usuarios de electricidad, de gas, de combustibles durante años para que se pudiera consumir en la Argentina. Y ahora la gran reivindicación de este gobierno es compensar ese esfuerzo social. Bueno, la verdad que estas empresas de 1990 hasta ahora, 1991 hasta ahora, han ganado toneladas y toneladas de dólares que se han llevado al exterior, han tenido ganancias millonarias y ahora lo que hacen es aumentar esas tasas de ganancias. Porque es cierto que el consumidor pagaba durante los 90, hasta 2015, tarifas que parecían que eran de escaso valor. Sin embargo, a través de los subsidios, las empresas cobraban todo lo que pretendían cobrar por los servicios que prestaban. Nunca perdieron dinero, siempre ganaron muchísimo dinero y ahora ganan muchísimo más. La FETERA forma parte entonces de una respuesta política que dimos los trabajadores que tomamos conciencia de lo que estaba sucediendo y que estamos dispuestos a pelear. Y pelear significa poner en riesgo todo, porque eso fue lo que hicimos nosotros. Pusimos todo en riesgo. No fue una pelea fácil que se dio desde la academia. Fue una pelea que se dio en el lugar de trabajo y podíamos perder el lugar de trabajo y podíamos perder la oportunidad incluso de seguir trabajando en relación de dependencia porque aquí se formaban las listas negras.
Digo, el que formaba parte de iniciativas políticas para, aunque sea arañar el poder de las multinacionales, quedaba marginado, y al día de hoy sucede con muchos ex trabajadores de YPF o de las empresas de electricidad o de gas, que están identificadas con determinados movimientos de lucha y no consiguen trabajo en ningún lugar. No solamente ha habido una apropiación de los territorios que albergan todos los recursos primarios generadores de energía, sino que además de eso ha habido una gran operatoria, una gran operación de los CEOs y de los tipos que nos gobiernan como representantes del pueblo a favor de las empresas. Y eso también está traducido en términos de grandes subsidios y de grandes tarifazos. Un poco nos interesa que hables de eso. La utilización del dinero del Estado para mejorar las tasas de ganancia de las empresas tiene que ver con la relación de fuerzas que se da en la sociedad a partir de los distintos intereses. Los trabajadores, evidentemente, desde los 90 hasta ahora hemos quedado debilitados en nuestras organizaciones sindicales y no tenemos la capacidad de impedir que los capitalistas, los accionistas de las empresas, capturen cada vez más ganancias. Entonces, empresas que tienen ingresos de dinero cada vez más importantes, en el futuro, nos dicen, van a poder desarrollar mejores servicios, mejor tecnología, brindar mejor confort, nos van a hacer la vida más agradable. Ahora, la verdad es que el Estado argentino, cuando capturaba toda la renta, no solamente desarrollaba nuestro país en infraestructura, sino que tenía una sociedad con una tasa de desempleo muy baja, con una tasa de analfabetismo muy baja también, una tasa de desnutrición muy baja y una tasa de empleo muy alta y salarios importantes y elevados. Incluso en momentos de grandes crisis y enfrentamientos, como fue a fines de la década del 60, principios de los 70, la tasa de salario de aquella época era elevada y el empleo era casi del 100%, no había tasa de desocupación. A lo que estamos asistiendo en este momento es una transferencia de recursos planificada y decidida políticamente desde el sector de los trabajadores hacia el sector de los patrones, de los accionistas, de los empresarios, justamente en una etapa donde nos gobiernan los CEOs, los directores, exdirectores, accionistas y dueños de empresas. Ha habido una debacle en todo el sistema energético, pero además de eso, sumado a todas las dificultades que hay en torno del problema de la energía en Argentina, las empresas tampoco invierten en seguridad. Ha habido un accidente con un compañero y eso forma parte de la política energética y de cómo las empresas no tienen cuidado de la cuestión ni siquiera de la seguridad en este caso. Las empresas de servicios públicos, nosotros hablábamos hace un rato de tasas de ganancia. Las empresas de servicios públicos históricamente diseñaron sus planteles de trabajadores para poder cumplir la función social que tenían, que era la de llevar un servicio que el Estado brindaba a la comunidad. Cuando ese servicio era de electricidad, nunca el trabajador trabajaba solo aislado, menos en la línea. Siempre se trabajaba en cuadrillas, grupos de trabajadores, guardias. Y entonces había un jefe, había un oficial, había un medio oficial, había un ayudante, había un chofer, cada uno tenía su rol y el tema de la seguridad estaba garantizado no solamente por el conocimiento teórico y la capacitación, sino también
por el conocimiento y el cuidado que tenían los trabajadores entre ellos, que trabajaban todo el día, que compartían incluso su vida personal en la relación diaria, que generaban relaciones fuertes y que estaban atentos de que ninguno de ellos sufriera accidentes y terminara su vida laboral mutilado, enfermo o discapacitado o muerto. ¿Sí? Sí. Digo, por eso la tasa de accidente de las empresas en manos del Estado era más baja que las empresas privadas. Las empresas privadas agudizaron el tema del accidente, primero porque redujeron los planteles, eso ya lo vimos hace un ratito. Al reducir los planteles se sumaron funciones a los trabajadores. Para que las funciones pudieran ser redituables, al mismo tiempo se acortaron los tiempos de trabajo. Todo tenía que hacerse en determinada cantidad de tiempo o había que hacer una determinada, o hay que hacer una determinada cantidad de tareas en determinada cantidad de tiempo. Y al mismo tiempo se aumenta también la tasa de ganancia, trasladando tareas propias de la empresa de servicios a otras subsidiarias de esta, a las que llaman la tercerizadora. Son tareas que se delegan en terceros. Esos terceros cobran un determinado dinero por llevar adelante parte del trabajo de la empresa de servicio. Ahora, por ese dinero no garantizan ni la seguridad de los trabajadores ni la calidad del servicio. Está lleno de accidentes, de muertes, de problemas en la prestación del servicio, incendio de subestaciones, etc. Ahora, hace 2 días, Edenor, a través de una de sus empresas tercerizadas, la Rowing, acaba de dar un nuevo ejemplo de lo que no debe hacerse. Un trabajador, trabajando en muy malas condiciones de seguridad, murió electrocutado mientras estaba haciendo tareas en una línea subido a un poste. Un trabajador joven de apellido Maidana ha dejado una esposa joven y un niño chiquito sin su papá. Y alguien seguramente va a preguntar que si tenía el guante, que si el casco, que si el cinturón de seguridad, que lo que falló en realidad fue tal cosa. Lo que falló fue el sistema de prestación de servicios públicos. El sistema privatizado que creó la polifunción, que creó la precarización laboral, que inventa las tercerizaciones, que eliminó el convenio colectivo de trabajo. Este hombre tenía convenio de la UOCRA, cuando en realidad tendría que tener el convenio de electricista. El convenio de electricista le hubiera salvado la vida si se aplica así. Claro. Si se aplica así, ¿por qué ese trabajador hubiera tenido la oportunidad de decir en estas condiciones, yo no trabajo, porque tengo derecho, porque lo dice mi convenio, porque lo dice mi sindicato? En cambio estaba fuera de su convenio colectivo, estaba fuera de su sindicato, estaba fuera de la empresa que debía brindar el servicio público y estaba fuera del sistema histórico que había creado las condiciones para preservarlo. Ese hombre no murió de un accidente de trabajo, ese hombre fue asesinado por Edenor y por el sistema capitalista que inventó este modelo neoliberal de privatización. Bueno, evidentemente estamos en un periodo histórico muy complejo en el que todo lo que tuvo los 90, hoy con el gobierno de Macri, se magnifica aún más y pone en tela de juicio inclusive los derechos históricos laborales, con la reforma laboral, con todo esto que nosotros venimos diciendo. ¿Cuáles son las perspectivas que vos ves desde la unidad de los trabajadores para el conjunto del movimiento obrero? Hoy estamos sufriendo un ataque a la clase. Hoy no se están discutiendo los derechos del trabajador y se ponen en tela de juicio. Hoy se intenta eliminar los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores se vienen poniendo en tela de juicio, yo creo que desde la época de los grandes convenios, en 1975, hacia acá, incluido el gobierno militar en el medio, el gobierno de Videla y de todos los que lo siguieron, pasando por las distintas etapas de la democracia del 83 en adelante, los derechos de los trabajadores han sido cuestionados con mayor o
menor fuerza política, pero nunca los derechos de los empleadores. En este país nunca se discutió la tasa de ganancia de las empresas. ¿Cuánto ganan las empresas? Eso no tiene discusión. Es más, es un secreto. Mientras el salario de los trabajadores se exhibe, y cuando se quiere, se exhibe individualmente con los recibos de sueldo en los noticieros, las tasas de ganancia, los premios, las rentas, los retornos a los accionistas de las empresas no son exhibidos nunca. Y los subsidios del Estado. Los subsidios del Estado no son exhibidos nunca. Y buena parte de ese flujo de dinero es prácticamente secreto. A veces ni los inversores en bolsa logran saber cuáles son los secretos de flujo de dinero entre empresas, entre Estado y empresas, o entre empresas y sucursales. A veces no se sabe. En la Argentina hubo un momento que no sabía si los bancos de origen extranjero que estaban en la Argentina eran sucursales de sus matrices en el exterior o eran bancos independientes que no generaban responsabilidades sobre las casas matrices. Esa discusión se dio en el 2001 cuando había que devolver el dinero de los ahorristas. Y las casas matrices decían, no, yo no tengo nada que ver con el banco que se llama igual y está en Argentina. Claro. Porque no es mi sucursal, es otro banco que se llama igual. Bueno, claro, ese tipo de cosas que suceden y que llevan a que los trabajadores, por ejemplo, no tengamos información sobre cuánto gana el empleador o que el usuario no sepa cuánto gana la empresa, genera este tipo de desigualdades políticas o diferencia de oportunidades políticas. Por eso la democracia tampoco funciona demasiado bien, porque hay un grupo que sabe exactamente lo que está pasando y hay otro grupo a que le venden una burbuja, le cuentan lo que está pasando y nunca le dicen la verdad. La necesidad que tenemos los trabajadores, entonces, primero, buscar la manera de que las organizaciones tengan una expectativa de mediano y largo plazo. A nosotros nos entretienen permanentemente discutiendo los salarios. ¿Cuánto van a discutir los maestros en marzo? ¿Cuánto van a discutir el resto de los trabajadores a partir de ahí? Cuando llegamos a septiembre estamos discutiendo el premio de fin de año, y cuando llegamos al fin de año estamos pensando cuál va a ser la nueva paritaria a partir de marzo. No discutimos ni condiciones de trabajo, no discutimos expectativas con respecto al progreso social, al avance social, menos aún a la estabilidad laboral. Este país que cada vez tiene menos estabilidad laboral y donde el trabajador se acostumbra a tener un futuro de cortísimo plazo. Nadie puede pensar que dentro de 10 o 15 años va a poder desarrollar determinado proyecto, porque no sabe si va a tener trabajo. La unidad de la clase en esta etapa, con este tipo de gobierno y en este momento histórico del desarrollo de las políticas neoliberales, es una necesidad. La toma de conciencia de esa necesidad es difícil. No es una necesidad a la que se llega en cualquier momento porque todo el mundo está consciente de lo que hay que hacer. En realidad, hay toda una campaña para desprestigiar las organizaciones sindicales. El grupo de dirigentes o de administradores de sindicatos asociado a la corrupción es permanentemente exhibido en los medios de comunicación. Y los cientos de miles de delegados y dirigentes que honestamente defienden los intereses de sus representados todos los días, sin traicionarlos y sin robarlos, no son noticias. Bueno, a todos esos trabajadores que con ser decentes, que con ser honorables, que con ser consecuentes con su lucha no alcanza, porque además hay que hacerlo formar parte de un proyecto de integración y de organización que ponga el interés de la clase por encima de la coyuntura. Para lograr eso, lo que necesitamos es que los sectores de la clase que están más avanzados en el conocimiento de esa necesidad tengan la apertura, tengan la posibilidad de convocar a los demás. Yo formo parte de un grupo de trabajadores que no solamente está integrado dentro de la Federación de Energía, está integrado dentro de la CTA. Una CTA que a lo largo del tiempo y en la
tenía la perspectiva primero de ser la gran representante de la clase trabajadora por su proyecto progresista, por su ideas avanzada, por su conceptualidad de construcción nueva, y que ahora se encuentra debilitada y partida, pero no olvidada de el conocimiento elaborado, de la experiencia vivida. Digo, es el momento político de que el acervo cultural construido, lo que aprendimos, lo que pudimos experimentar en nuestras organizaciones nuevas, lo pongamos al servicio de un salto cualitativo y cuantitativo. Yo no hablo de una refundación, siempre los procesos refundacionales terminan hablando mal del pasado, o sea, se refunda algo porque la línea histórica ha perdido el atractivo para hacer el esfuerzo por la continuidad. A mí me parece que lo que hay que hacer es aprovechar lo aprendido para consolidarse un poco más arriba. Tratar de eliminar las diferencias provocadas por la vivencia de las experiencias, problemas personales. Claro. Privilegiar los problemas colectivos, las necesidades colectivas, y llevar adelante una organización que sea capaz de reivindicar un proceso de perspectiva histórica. Capaz que la CTA no está en condiciones de reorganizarse para solucionar esta coyuntura, pero sí creo que tiene muchas condiciones para reorganizarse y construir un escenario de pelea futuro, donde la expectativa de una sociedad diferente, menos desigual, porque la Argentina no es una isla ni una experiencia única en el plano global. Este año pasado, el 1% de la población mundial se llevó el 80% de la renta mundial. Las desigualdades no se dan en la Argentina. Claro, el capitalismo ha generado una desigualdad global tan acentuada, tan profunda, que condena a miles de millones de seres humanos a la pobreza. Experiencias como la nuestra, como la de la CTA y las organizaciones que nos formamos en esa línea de pensamiento, yo creo que tenemos la necesidad histórica, en todos los lugares y en todos los momentos que podamos, de llevar adelante el refortalecimiento de las iniciativas de expectativa de un mundo mejor. ¿Cómo se construye el mundo mejor? Bueno, analizando qué es lo que no queremos de lo que vivimos hoy.